Vamos a volver a probar a ver si ahora funciona desde su otra cuenta. Ahora me vais escuchando y todo bien, ¿verdad? Hola a todos. Qué bonito desde México, genial. Vamos a ver si se conecta María desde alguna de las dos cuentas. Perfecto, qué bien, genial, se escucha. Y podemos empezar el directo, que tenía muchas ganas y se está haciendo más tarde. Ay, mira, María. A ver si ahora me deja. Si estás en el otro directo de Radica, sal para que no entre en conflicto. Hoy vamos a hablar de trauma complejo. ¡Ay, Lo qué hemos bien! conseguido. ¡Ay, qué bien! Fenomenal, fantástico. Sí, nos ha costado. Vale, ¿yo te escucho Pero bueno, bien? gracias ¿Tú por tu me escuchas? paciencia y gracias por la paciencia de todo el mundo que está aquí. Y la verdad es que contra más te escucha hablar, digo, qué ganas tengo de hablar con ella, espero que esto funcione. Esperemos, esperemos. ¿Me escucháis todos bien? A ti te escucho perfectamente también. Y yo a ti. Genial, Yo a ti. perfecto. Donde quieras. Qué bien, pues va a ser un poco raro porque estamos en tu cuenta y voy a estar quizás haciéndote las preguntas yo, pero bueno, cambiaremos pero muchas gracias por estar aquí. Quiero darte las gracias por tener esta conversación con Radica. Me hace mucha ilusión. A mí también me parece, vamos, me encanta vuestra cuenta y un placer para mí, totalmente. Entonces, lo que creo que ya lo sabes, porque bueno, te lo hemos dicho de alguna manera, pero me encantaría que hablásemos del trauma que a lo mejor es menos reconocido como trauma. Esas cosas que nos ocurren en la infancia, cuando crecemos y que nos moldean como personas. Que a lo mejor no son eventos que todo el mundo va a considerar como traumáticos, ¿verdad? Pero que nos moldean y nos hacen quienes somos, nuestras personalidades, nuestros roles, nuestros comportamientos, nuestras reacciones. Y entonces me encantaría, si te parece, que hablásemos sobre eso. Perfecto, genial. Claro, es un tema súper interesante porque es cierto que para mucha gente cuando hablamos de trauma es como ese gran evento, ¿no? Me han atacado, he recibido pues, una paliza, un abuso, pero en realidad el trauma complejo, que es más difícil en realidad de tratar, es justo por lo que tú dices. No se trata de algo de una gran magnitud, sino más bien de algo que nos va hiriendo poquito pero alargado en el tiempo, hasta que llega un punto que se interioriza como parte de nuestra identidad, porque al final, sobre todo cuando algo ocurre en la infancia, ¿no? Que no estamos desarrollados, lo empezamos a ver como normal y empezamos a asimilarlo todo, como tú dices, hasta que llega un momento en el que nos relacionamos desde ahí. Llega este punto que pequeñas negligencias, invalidaciones, una constante sensación de que no lo sé, de que molestas a tus papás, por ejemplo, de que no hay tiempo para ti, de que todo lo tuyo es menos importante, de que exageras. Todo eso un niño lo acaba interiorizando, porque al final los niños no tienen la capacidad de decir mi padre o mi madre se equivoca o mi padre y mi madre no lo están haciendo bien en esto, porque al final es su único vínculo de apego. Ellos necesitan la seguridad de lo que hacen o dicen esas personas es la realidad, es la verdad. Entonces, este niño, ¿qué va a hacer? Pues va a ir interiorizando esto de, pues será que soy malo, pues será que soy pesado, o que no valgo, o que soy insuficiente, o que hay algo mal en mí. Y esta personita se va desarrollando a lo largo de los años y llega un momento en el cual tenemos una persona adulta que a lo mejor a un nivel cognitivo sí sabe y piensa, jolín, es que yo valgo o yo soy inteligente, pero no le cala, no lo sientes. Esto con que hay otra parte que es esta que revive el trauma, que desde esa otra parte hay esta vocecita de no, no mereces amor, o no, es que seguro que eres un pesado, no les has caído bien. Entonces se forma esta identidad dividida muy, muy difícil de trabajar porque cuando estas personas llegan a terapia te dicen, es que no me ha pasado nada en concreto o
no sé, yo creo que mi familia estaba bien, o lo hicieron lo mejor que pudieron, que sin duda en muchos casos es así. Y sin embargo, hay ahí como esta huella enorme del trauma complejo. Has estado hablando mucho sobre las cosas que a lo mejor nos han dicho, ¿verdad? Me encantaría que hablásemos sobre cómo cada persona responde a estas cosas que les dicen y cómo esa respuesta también forma quién eres y cómo vas a reaccionar en el futuro. Claro, esto es súper interesante porque al final nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la información que nos dan. Entonces, van saliendo como estas partes de nosotros, que a lo mejor es oye, pues si me regañan mucho porque soy desordenado, sale una parte súper exigente de lo voy a tener todo perfecto y así nadie me regañará. Y sale esa parte en una persona. En otra, sin embargo, que tiene otros recursos u otro contexto, puede salir una parte muy reactiva también, muy de a mí no me dices lo que tengo que hacer y yo a la más mínima que alguien es una autoridad me rebelo, me sale esa vena de no, a mí no. Entonces, claro, estas partes que surgen para ayudarnos totalmente y en un momento dado lo hacen y son funcionales porque nos protegen de un mal mayor, del rechazo, del peligro, del vínculo, de lo que sea, también se desarrollan con nosotros hasta la vida adulta, hasta que llega este adulto con una identidad fragmentada que desde su yo real a lo mejor quiere ser una persona tranquila, chill, y sin embargo no puede porque tiene una parte súper exigente, súper dura, súper culpabilizadora. Entonces, estas herramientas defensivas también forman el cómo me relaciono yo con los demás, qué es lo que creo que es normal. Si para mí lo que hacía era, yo qué sé, hacerme bolita y decir a todo que sí, en mi vida adulta es muy fácil que me relacione desde ahí, desde no voy a poner ningún límite para que no me rechacen, no voy a decir que esto a mí no me gusta porque van a pensar que tal. Entonces, esas defensas, digamos que se ponen muy grandes, se ponen muy fuertes y dejan de ayudarnos, aunque su intención es esa, porque nos están protegiendo de un peligro que ya no está ahí, pero claro, esas partes no lo saben. Entonces se vuelve a interiorizar no solo la herida, sino lo que nosotros hacemos para protegernos de esa herida como una parte propia de la identidad, hasta que se fusionan mucho y dices, ay, es que ya no sé quién soy yo, esto antes no formaba parte de mí, yo antes era mucho más relajada, divertida y ahora no puedo, ahora lo tengo que controlar todo, lo cual es agotador porque no dejan de ser como dos partes que entran en conflicto con nosotros mismos. Es interesante lo que dices porque ¿no? Has hablado, voy a hablar de algunas de las reacciones y comportamientos que a lo mejor se han adoptado. Has hablado del perfeccionismo, has hablado de reaccionar o de reactivo y has hablado también de lo que llaman people pleasing, ¿no? Lo de complacer a los demás, ¿verdad? Y entonces diría que el primero, perfeccionismo y complacer a los demás, son cosas que socialmente hasta la gente puede decir, ay, mira, qué simpática es, o ay, qué bien hace las cosas. O sea, que son socialmente aceptadas. Mientras que, por ejemplo, la reactividad no está socialmente aceptada. Entonces, ¿qué rol juega lo que luego la sociedad piensa de, de nuestros comportamientos adaptivos en si se mantienen, no se mantienen, si los detectamos o no? Claro, es tal cual lo que dices. Al final la sociedad espera unas cosas de nosotros, que esas cosas son ligeramente diferentes si eres hombre, que a lo mejor, por ejemplo, esa reactividad o esa autoridad puede ser mejor acogida, como no, es una persona pasional, es una persona con carácter y se entiende mejor. Sin embargo, eso mismo en una mujer se castiga mucho, ¿no? Como es que es una histérica o es que cualquier cosa despectiva, y a la inversa, a lo mejor para un hombre esa sensibilidad o ese me hago bolita se percibe horrible, se percibe como que débil es que poco hombre en esta era también de los sesgos de género, y sin embargo para una mujer que se haga bolita, que sea sumisa, que sea súper cuidadora y pendiente de los demás, lo hace, vamos, una persona súper deseable para un montón de cosas en el ámbito laboral o incluso en el ámbito de pareja, puede ser como, ay, qué chica más maja, siempre preocupada por mí, siempre cuidándome, cuando en realidad es súper nocivo. La cosa está en esto que dices, ¿no? De hasta qué punto te das cuenta. Está claro que cuando la sociedad te refuerza eso, puedes no darte cuenta de ello, pero es que incluso si la sociedad no te lo refuerza, al ser algo que viene de la herida, es muy difícil realmente ser consciente. Lo más normal es que actuemos y que lo intentemos cambiar, pero a las malas, no cambiándolo desde el, vale, entiendo que tengo esto, voy a trabajarlo, sino cambiarlo desde el,
rechazo totalmente esta parte, no sé por qué tengo que ser tan sensible, qué horror, y me pongo una coraza. Entonces, este cambio nunca llega a suceder, bien sea porque estoy bien como estoy y no lo noto, bien sea porque intento cambiar desde la resistencia y no es un cambio real, es un me esfuerzo a mí mismo hasta que exploto y vuelvo a mis mismos roles que por eso están interiorizados durante tanto tiempo. Entonces es muy complicado estas capas de cómo funciono yo, cómo afecta esto a la familia, cómo afecta esto a la sociedad y cómo toda esta información me vuelve a mí y me dice si soy válido, no soy válido o qué puedo hacer al respecto, que es más bien poco, a menos que pues estés tratándolo. Entonces, ahora claro, a lo que vamos es a identificarlo. ¿Por qué no empezamos, si te parece, Raquel, por cuáles son los roles principales que ves tú en tu terapia con los que te encuentras? Para que así a lo mejor la gente que nos escucha diga, espérate que yo veo algo de mí ahí. Esto es complicado porque, Por claro, eso te digo principales, ¿no? O sea, que claro. como dentro de los mundos grandes. Yo diría que así como bastante tangencial al trauma está la parte de la hiperexigencia, que en realidad encubre un poco la insuficiencia, el haga lo que haga no voy a ser suficiente, entonces tengo que hacerlo todo. También suele haber mucha vergüenza, por esto que decíamos de que un niño no puede acabar de entender que el adulto se está equivocando y piensa que tiene algo mal, entonces suele haber mucha vergüenza, ¿no? Esto de si los demás descubren cómo soy en realidad, me rechazarán. Y también nos lleva al me relaciono desde una coraza o me relaciono muy desde el people pleasing para que nadie note que en realidad no soy tan guay o no soy tan divertido o no valgo. Y mucho la culpa también. Suelen ser como estas tres cosas, la exigencia, la vergüenza y la culpa, suelen acompañar mucho, junto con la rigidez cognitiva. Al final, cuando hay trauma y tú no te desarrollas desde una libertad, no sabes quién eres, no puedes confiar en si lo que sientes está bien o no, o está siendo exagerado, lo que hacemos es nos establecemos esquemas cognitivos. Entonces, todo tiene que ser como desde una cierta rigidez. Eso es, no me salgo de mi cajita. Las cosas se hacen así y en cuanto no se hacen así, o mi familia, o mi hijo, o mi pareja se sale de eso, reacciono muy mal, tengo mucha ansiedad, tengo mucho miedo, lo paso fatal. Entonces, estas cosas junto con la rigidez cognitiva de lo tengo todo bajo control porque es todo súper durito y de aquí no me salgo, suele ser lo que atraviesa más luego con muchísimos matices, por supuesto, ¿no? Pero creo que es lo que puede atravesar más a casi cualquier proceso de trauma, diría. Sí. ¿Límites? ¿También incluirías límites en esa lista? Sí, por ¿En la supuesto. incapacidad de poner Por límites? supuesto, volvemos a lo mismo. Si no tengo un buen referente de lo que es una relación sana, no se me ha permitido decir que no, porque entonces era señalado como malo, como desagradecido, lo que sea, no sé poner límites, me aterroriza ponerlos y eso me lleva encima a estar en relaciones en las que se suele sacar como cierto partido de ellos y en el momento en el que intentas poner un límite chiquitín, encima se te echan encima, ¿no? Como que exagerada, qué mal, lo cual todavía vuelve a confirmar más esta cosa de no tienes derecho a poner límites o este miedo generalizado a si pongo límites no quedará nadie a mi lado, que es algo muy común, es que ¿quién me va a querer si pongo límites? Hoy si me paso y no queda nadie en ese círculo porque nadie cumple eso, porque estás acostumbrado a relacionarte con el tipo de gente que no respeta esos límites. Entonces es esta gran bola que además se retroalimenta. El people pleasing va con los límites, que va con la super exigencia, que va con la culpa de cuando intento poner uno. Entonces es todo como una bola de sistemas que se relacionan entre sí formando este cuadro que nos dificulta un montón relacionarnos de una forma sana, segura, bonita. Es interesante que saques relaciones porque estaba pensando en ello. Estaba pensando como a veces con nosotros mismos nos es difícil reconocer cuáles son nuestros rasgos y nuestros comportamientos. Y a veces un camino para verlo es en el tipo de personas que elegimos para relacionarnos con ellos. ¿Qué te parece? ¿Quieres hablar de eso? Claro, aquí no sé si diría que elegimos, a lo mejor que aceptamos, porque es el concepto de elegir implica tener el conocimiento para saber lo que estás eligiendo y muchas veces desde ahí no se lo tiene. Entonces llega una persona, pues típica persona que te hace love bombing y tu parte herida dice, oh Dios mío, me están queriendo muchísimo
y no llegas a darte cuenta de que a lo mejor esto no es sano o de que alguien no te puede querer locamente en una semana. Entonces, no es que tú elijas, porque no tienes ni siquiera la gran capacidad de conciencia para darte cuenta de que eso se sale de la norma, pero sí lo aceptas. Entonces eres muy vulnerable a este tipo de relaciones que están basadas en cosas un poco feas, ¿no? Que están basadas en me siento bien contigo siempre que esté por encima de ti, que es una dinámica muy común en parejas, pero también en amistades, en la que hay una persona por encima y otras por debajo, y mientras no triunfes más que yo, todo va bien. O mientras tú estés ahí para ayudarme, todo va bien, pero a yo ayudarte a ti, eso ni se contempla. Entonces, como ni se contempla, no me doy cuenta de que ahí hay un vacío. A lo mejor ni siquiera me doy cuenta de que no hay nadie que me escuche o de que para mí no hay nadie que me quiera o que me acepte o que no me estoy sintiendo segura en esa relación como para ser yo, porque el concepto de seguridad, que está muy afectado o no lo hay en el trauma, no lo conoces hasta que lo experimentas, estás acostumbrada a vivir en supervivencia. Entonces, ¿cómo vas a elegir la seguridad si no la has experimentado nunca? Eliges como lo menos malo. Entonces, dentro de lo menos malo, vas a elegir, pero va a seguir siendo malo, con lo cual es súper difícil salir de esas dinámicas, es súper difícil darte cuenta del tipo de persona con el que te estás relacionando, muchas veces hasta que tú misma no has hecho un trabajo intenso, lo cual es muy injusto porque que alguien esté herido no implica que no merezca un amor sano, bonito, cuidado, pero sí le dificulta muchísimo llegar a él. Entonces, el tema del trauma es que es muy duro para la persona que lo vive porque te condiciona todo, toda tu forma de ser, de relacionarte, absolutamente todo. Claro, me está viniendo a la mente la palabra identidad, ¿no? Como se puede volver parte de nuestra identidad y hasta incluso dejar de hacerlo, ¿no? O sea, que hacer un proceso de sanación para empezar a serlo, al principio puede ser desestabilizador porque durante tanto tiempo ha sido tu base. Totalmente, totalmente. De hecho, la primera fase de un proceso en trauma suele ser estabilizar, justamente por lo que dices, cuando hay trauma, la identidad está distorsionada, pero además no está creada, es decir, no es un tengo que reconocerme, es un tengo que conocerme. Y esto es así también a nivel activación cerebral. O sea, en personas con traumas se ve que el área que se activa relacionada con la identidad, con lo que yo soy, no se activa lo que debería activarse, está más bajita porque no se establecieron las conexiones que se deberían haber establecido en su momento. Entonces esto tiene mucho que ver y en esta primera fase es en la que es muy desestabilizadora porque aprendemos a sentir, aprendemos que puedo sentir tristeza y no pasa nada y esa emoción no se me va a llevar de largo. O aprendemos que algo no me puede gustar, pero cuando lo aprendemos y algo no te gusta suele venir la culpa, el miedo, la decepción. Entonces, solo el hecho de aprender a sentir, que al final es la base de la identidad, porque cuando yo sé lo que siento, es cuando puedo decir, esto me gusta, esto no, con esto resueno, con esto no, aquí pongo mi límite y aquí está mi necesidad. Entonces, aprender a sentir emociones y sensaciones en un cuerpo que no se siente seguro, que no tiene una identidad formada, es muy difícil y es muy desestabilizador. Esto de, oh Dios mío, siento cosas cuando antes disociaba o estaba súper ocupado, salía de fiesta, trabajaba y ahora no. Y ahora tengo que quedarme en mi cuerpo y ver qué leches es esto e intentar aprender que está bien y que esta sensación rara va a pasar. Cuesta muchísimo y por eso para mí la fase de estabilización, la de conexión emocional, es prácticamente la más importante, porque sin eso no hay luego un procesamiento del trauma, porque no hay integración, sigues en lo cognitivo, en la rigidez. Entonces, atraviesas eso, da mucho miedo, aprendes a sentir y ya cuando eres capaz de estar estable en la inestabilidad, estable dentro de lo que es sentir, para arriba, para abajo, para todas las formas, ahí empezamos a integrar el trauma, pero hay un trabajo detrás importante y que da miedo, o sea, eso es así. Es interesante esto que dices de las emociones. Me gustaría que estuviésemos con ello un momento, porque las emociones las sentimos todos, o sea que todas están ahí, ¿no? Ocurren, ¿no? Y ocurren, pero ¿qué ocurre? Y también diría que las emociones tienen una utilidad clara, ¿no? Cada una de las emociones que puedo sentir, pues el enfado me puede motivar para cambiar algo que no es justo, la tristeza para procesar algo que me ha hecho daño, etcétera.
¿Qué pasa cuando no tengo esta relación que fluye con mis emociones? Claro, ahí lo que pasa es que estamos perdidos, porque al final las emociones sirven justamente para decirte, vale, aquí hay algo, aquí hay pues que no estás descansando lo suficiente o que tendrías que poner un límite o que tienes que mirar para adentro porque algo te está pasando. Si obviamos todo esto, vamos dando bandazos. Por una parte, tenemos la parte de que esas emociones no desaparecen, o se somatizan o se convierten en ansiedad o en insomnio o se va generando una desregulación cada vez más grande. Hay personas que pues, pueden tener ataques de ira, lo que sea. O sea, al final necesitamos tener esta fluidez y pagamos una consecuencia cuando no la tenemos, porque el cuerpo necesita expresarlo. Lo más común es a través de la ansiedad. O sea, cuando tú llevas mucho tiempo no escuchándote, vas a acabar teniendo ansiedad, porque tu cuerpo grita y te desregulas. Pero por otra parte, es que no sabes qué hacer con tu vida. O sea, no sabes desde cosas básicas si te gusta salir de fiesta o no. No sabes cuándo tienes que parar de hacer algo, no sabes cuándo necesitas decirle a alguien algo. Puedes estar en una relación y estar drenándote porque llevas un montón sin recibir el tipo de cariño que quieres, porque no estás escuchándolo. Entonces, sin esas emociones que al final nos sirven un poco como de brújula y luego tú decides si actúas o no o cómo. Si no tienes eso, es que no tenemos nada. O sea, las emociones son la forma de relacionarnos. Luego les damos un sentido, pero lo primero es que esa emoción te diga, hola, aquí pasa algo, y saque como esa alarma. Además sabemos que cuando hay trauma, esa alarma suena mal, porque tenemos la amígdala súper activada y suena la alarma cuando no toca. Entonces todavía más podemos vivir sin sentir ninguna emoción, digamos, del normal, por así decirlo, no me gusta mucho esa expresión, pero más del día a día, y sin embargo sí que sentimos esa ansiedad o ese peligro o esa desconfianza asociada al trauma. Entonces vamos dando bandazos, vamos sin saber de quién fiarnos, de quién no, qué hacemos con nuestra vida, qué nos gusta y estamos perdidos. Es que sin capacidad de sentir no somos literalmente, porque es que nosotros somos también sensaciones y emociones, además de cogniciones. Raquel, del tipo de trauma que estamos hablando, al ser cositas pequeñas, muy posiblemente no nos acordemos de lo que creó esta personalidad mía y esta forma de ser. ¿Esto importa? ¿Puedo trabajarlo aunque no sepa lo que ocurrió o necesito fragmentos de memoria? Claro, no, o sea, nos puede facilitar el saber lo que ocurrió, esto desde luego, ¿no? Pero aunque no haya una memoria episódica, es decir, porque no me doy cuenta, porque lo normalizo o porque el trauma es preverbal y no ha quedado, no hay registros episódicos, sí se queda en las reacciones. Es decir, si tu cuerpo está sufriendo y tu cuerpo nota esa invalidación, ese miedo, ese lo que sea, aunque no tengas una memoria asociada a ello, si tienes un registro corporal, es decir, eso ha ocurrido y tu cuerpo ha guardado un registro corporal de eso. Entonces se puede trabajar desde ahí, se puede trabajar desde las sensaciones, desde las emociones y también desde las partes que decíamos antes, ¿no? Desde esas defensas. A lo mejor yo no tengo claro qué me ha pasado, pero sí sé que me pongo muy reactiva cuando me tocas este punto o que me pongo ultra, me siento súper culpable cuando cometo un pequeño error. Desde ahí podemos entrar. Hay veces que eso nos lleva a, ostras, pues es que cuando me equivocaba en mi casa me echaban una bronca y me pasaban 3 días sin hablarme. Y ahí ya tenemos algo con un contenido más episódico, pero puede ser que esto no ocurra y sigamos trabajando desde las reacciones, desde las sensaciones, desde un sistema nervioso desregulado. Entonces, diría que ayuda, honestamente ayuda, pero no es necesario. Podemos entrar desde otros muchos sitios, desde la cognición, desde la sensación, desde la emoción, desde la parte defensiva que se activa. Entonces no es necesario como tal. Suele surgir en terapia, de hecho es muy normal que no se recuerde. Estoy leyendo los mensajes que van entrando y la gente menciona como, "Oh, estoy entendiendo un montón de cosas, ¿no? O Sí. sea, de repente como que cosas que, aparte de hacer un proceso terapéutico, que se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, que yo llevo muchos años y asumo que seguiré muchos años más, ¿qué trabajo, qué podemos ya dar como consejos, como tips para las personas que nos escuchan, que a lo mejor todavía no están en un proceso terapéutico o que a lo mejor lo están, pero que quieren volverse más conscientes y presentes en su vida diaria?
Yo algo que recomiendo que mm, parece como muy tonto, pero no lo es uno, el tema gestión emocional, o sea, escucharte y trabajar mucho en no juzgar tus emociones. Estoy sintiendo esto y está bien. Y a lo mejor luego entiendo por qué lo siento, o a lo mejor no, porque no siempre lo entendemos inmediatamente. Y todo lo que es trabajo con el cuerpo, al final, para integrar lo que nos sucede y regularnos, necesitamos tener una buena conexión, ya no solo emocional, sino también a nivel fisiológico, es decir, a nivel sensorial, desde mis sensaciones de hambre, sed, saciedad, hasta el recuperar el sentido del cuerpo. Ostras, hay veces que hay pacientes que tienen contracturas y se dan cuenta 3 meses después y dicen, Buah, pues llevo un montón de tiempo con este dolor. Y porque estaban desconectados. Entonces, todo lo que es trabajar con el cuerpo desde estiramientos, relajación, pues la relajación de Jacobson, yoga, todo lo que, un poco el juego, que es súper importante para regular el sistema nervioso, algo tan fácil como juego a pasarme la pelota, juego a ping-pong. Pueden parecer cosas no relacionadas y sin embargo a nivel cerebral estamos recuperando esa conexión que nos va a servir de base para luego integrar. Entonces, paralelo al trabajo en terapia o como preparación, todo lo que puedas trabajar con tu propio cuerpo, aprendiendo a decir, ah, pues así se siente cuando muevo este músculo o así se siente mi cuerpo en la silla. Ya estamos creando rutas neuronales que no están, porque están muy debilitadas, que nos van a servir para luego poder regularnos emocionalmente y en su momento, cuando acudamos a terapia, hacer esta integración que es súper necesaria. Entonces, mover el cuerpo, conexión emocional y el juego, súper importantes para mí. Muchísimas gracias, Raquel. No te quiero tomar más tiempo porque con todo el lío de esto hemos empezado bastante tarde y te había dicho media hora. Sí. Súper agradecida por esta conversación, me ha encantado conocerte. Me encanta cómo hablas, cómo explicas, la claridad con la que lo haces y gracias por tener esta conversación con Radica. Muchas gracias. Me encantaría que nos pusieses como colaboradores tanto a Radica si puede ser a mí, entonces así lo podemos poner también en esos lugares. Y Perfecto. muchas gracias por haber iniciado también desde tu cuenta. Perfecto, sin problema. Ahora me explicas lo de colaboradores, que no sé si Cuando consigo. vayas cuando guardes el vídeo, ¿Sí? ¿vale? Hay un sitio donde puedes etiquetar a las ¿Vale? personas. Si aprietas ahí, también te permite poner a alguien como colaborador. Vale. Entonces quiere decir que este vídeo aparecerá en todas nuestras cuentas. Perfecto. ¿Vale? Genial. Perfecto. Pues ahora lo hago. Muchísimas Si tengo gracias. cualquier duda te escribo. Muchas Muchísimas gracias, gracias Raquel. por invitarme. Que vaya muy bien. Un Hasta saludo. muy pronto, espero. Y Chao. gracias a todo el mundo que ha estado. Muchas gracias a todos. Hasta luego.